Bien, bien, estuvimos operando un casito esta tarde, bien difícil, Listo, profe. pero bueno, ¿Ven la presentación ahí, estamos, profe? sí, yo la veo Listo, bien, profe. Ahí se ve la presentación, profe. sí, sí, sí la veo. Listo, profe. No sé si los residentes, ¿cuántos residentes hay? Hola. Bueno, profe, entonces la patología es una patología importante. ¿Cómo, profe? Sí se ve, sí se ve. Siga, siga. Bueno, es una patología de importancia en salud pública y de la alta incidencia de nuestro entorno, como también las altas tasas de discapacidad relacionada con la presencia como tal de esta entidad. Algunos datos de epidemiología tienen una incidencia en países en desarrollo de 11.5 a 53.4 por millón de pacientes por año. Se presenta más que todo en hombres con una relación de 80% versus 20% en mujeres y tiene un pico bimodal respecto a la edad. Era el primer pico a los 15 a 29 años, el segundo pico más de 50 años. Las causas del trauma requimedular dependen mucho del grupo etario y de la edad del paciente. Lo más frecuente es que en pacientes jóvenes se relacionen con accidentes de tránsito en un 39.2%. Las caídas, pues más frecuente en pacientes mayores de 50 años, presentándose en un 28.3%. También tener trauma por proyectil de arma de fuego en 14.6%. Y una otra relevancia, pues que el 25% de casos se relaciona con el consumo de alcohol. En países en desarrollo también se menciona una causa relacionada con deportes de alto impacto como fútbol americano en Estados Unidos, por ejemplo. Las lesiones más frecuentes se presentan en la columna cervical, presentándose en el 55% de los casos. De resto, lesiones torácicas y toracolumbares en alrededor del 15% de los casos. El promedio de hospitalizaciones de 11 días y el primer ciclo de rehabilitación duración aproximadamente de 37 días. La mortalidad intrahospitalaria es de 1 a 17%, el primer año posterior al egreso es de 3.8, el segundo año de 1.6 y de ahí en adelante se presenta con 1.3 la mortalidad por cada año. La sobrevivencia también depende mucho del nivel donde se presentó la lesión, el nivel medular, presentándose una sobrevida de 23 en casos de que la lesión sea de C5 a C8 y lesiones más superiores como C1 a C4 se relacionan con menores tasas de supervivencia como de 20 años. Y evidentemente el hecho de que el paciente sea dependiente de ventilador disminuye aún más el pronóstico de vida del paciente. Algunas definiciones de importancia para la revisión. Pues trauma requimedular se define como una lesión postraumática de la médula espinal que genera cambios transitorios o permanentes de la función nerviosa. Y también importante escribir que la estabilidad clínica vertebral, al menos definida por Panjay como la capacidad de la columna para evitar desplazamientos bajo peso fisiotómica generada de la columna vertebral, pues está compuesta por 7 cuerpos vertebrales cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros fusionados y 3 a 4 coxígeos. En unas curvaturas fisiológicas de la columna en región cervical y lumbar, algún tipo de lordosis. Las angulaciones normales serían 15 a 30 grados en el caso de la lordosis cervical y en el caso de la lordosis lumbar alrededor de 50 a 80 grados. En el caso de la cifosis torácica y sacra, en el caso de la cifosis torácica, una angulación alrededor de 30 a 50 grados. Ahora, en relación con las estructuras nerviosas y su relación con las estructuras óseas, entonces, un paciente recién nacido, digamos, um, ¿Se fue el sonido? ¿Se fue el listo, un sonido? paciente, sí, un paciente entonces recién nacido tiene la médula espinal, cubre toda la longitud de la columna vertebral. Sin embargo, en un paciente adulto, tiene como tal una desproporción del crecimiento de la médula espinal respecto a la columna vertebral. En un paciente adulto, entonces, la médula espinal está desde pues, el agujero magno como tal hasta el borde inferior de L1. Como tal, la relación cervical, la raíz de C1 sale por encima del cuerpo vertebral de C1, C2 por debajo del cuerpo vertebral de C1, y de ahí en adelante se da la emergencia, salen las raíces nerviosas por encima del cuerpo vertebral del mismo nivel, hasta llegar a C7. C7, la raíz de C7 sale por encima del cuerpo vertebral de C7 y la raíz de C8 sale por debajo del cuerpo vertebral de C7. De ahí en adelante, todas las raíces nerviosas van a salir por debajo del cuerpo vertebral adyacente. A nivel de L1, entonces genera
digamos, hasta el E1 va la médula espinal, ahí se encuentra el cono medular y se encuentra una proyección de pie madre conocida como film terminal. Alrededor de este film terminal se encuentra la caudequina, que son proyecciones de raíces lumbosacras que van a ir hasta el fondo del saco dural alrededor de ese 1. Aquí otras, algún tipo de anatomía de la médula espinal. Se presenta pues una sustancia gris en forma de H conformada por unas astas anteriores y astas posteriores unidas por unas comisuras, por una comisura de sustancia gris y presencia de cordones anteriores, posteriores y laterales. Aquí podemos ver entonces la relación de las raíces posteriores con el ganglio de la raíz posterior relacionado con componente sensitivo hacia el asta posterior y las raíces anteriores relacionadas con un componente motor. Saliendo de las astas anteriores nos encuentran las motoneuronas como tal. En esta imagen acá superior podemos ver entonces que la médula espinal está recubierta por la dura madre. La dura madre presenta unas proyecciones denominadas vainas neurales que pues, van a cubrir la primera porción de las raíces nerviosas como tal. Algo importante aquí interesante es la presencia de a la dura adyacente, que tiene el objetivo de evitar o de limitar los procesos de rotación medular. Respecto a las vías neuronales, que va a ser importancia para entender la clínica en el contexto del trauma raquimedular, a su izquierda entonces tiene las vías descendentes. La principal emerge del área 4, del área motora, desciende por la corona radiante y la cápsula interna hasta la región inferior del bulbo, en las pirámides donde se va a decusar, formando el haz corticoespinal lateral que va a ir hasta las motoneuronas del segmento medular. Corticoespinal anterior, haz de Turco, haz corticoespinal anterolateral o haz de Barnes. Aquí en su derecha entonces también tiene los haces ascendentes relacionados con el componente sensitivo, un componente inicial sensitivo superficial relacionado con los haces espinotalámicos. Son dos principalmente: el haz espinotalámico lateral, el cual ingresa al segmento medular pues mediante las neuronas del ganglio de la raíz posterior, van hasta por el asta posterior hasta el área, hasta la lámina 5 de red, que después se decusan y ascienden por el cordón lateral contralateral. Esta espinotalámico lateral lleva la información de dolor y temperatura y tiene tres componentes conocidos como los haces neoespinotalámico, paleoespinotalámico y espinoreticular encefálico. Esos haces entonces van a ascender hasta la núcleo ventral posterolateral del tálamo y se van a irradiar hacia el área 312. Este hace espinotalámico también tiene un componente anterior que digamos, transmite la información relacionada con presión y el posterior en la medición de la sensibilidad profunda relacionada con sensibilidad epicrítica, propiocepción y palestesia, sensibilidad vibratoria. Estos cordones posteriores entonces reciben la información y ascienden como tal por los cordones posteriores hasta llegar a la región inferior del bulbo, donde se decusan en forma de filas y se dirigen a su vez hacia la era 312. Estas serían las principales vías de importancia para la... Se fue el sonido. Valoración clínica del paciente con trauma raquimedular. Bueno, para hablar un poco de la fisiopatología del trauma raquimedular, se describe entonces ¿Ahí, profe? Sí, es que el sonido se va por raticos. Tengo que se ponga ¿Ahí me más escucha, cerquita profe? del... Sí, le oigo mejor, diga. Sí, continúe. Listo, profe. Mira, profe, a la fisiopatología del paciente con trauma raquimedular se describen, al igual que en dos tipos de lesiones, una lesión primaria y una lesión secundaria. Respecto a la lesión primaria, pues no hay como tal un tratamiento establecido. Lo que se realiza son campañas para evitar la presencia de este tipo de lesión propiamente. La lesión primaria entonces hace referencia a las lesiones causadas por el propio trauma, como pueden ser lesiones de compresión, laceración, distracción, cizallamiento, contusiones y transección. Y de ahí en adelante un componente de lesión secundaria, que es donde, digamos, todas nuestras metas terapéuticas van a estar encaminadas y que se puede dividir en determinadas fases. La primera fase relacionada con algunos segundos, minutos, desacople metabólico, aumento del contenido del lactato,
posteriormente las primeras horas donde se presentan como tal procesos de edema vasogénico, citotóxico y se agudiza el desacople metabólico, y después fases tardías de días a semanas, donde como tal se genera una organización estructural tanto del componente nervioso como glial. Entonces, bueno, para profundizar un poco, entonces, esta etapa aguda 48 a 14 días. En la primera fase aguda, entonces, se relaciona con un mecanismo como tal inicial, el cual puede relacionarse con algún tipo de fractura, luxación vertebral que va a generar una alteración medular. Esta alteración medular, pues a nivel celular, se relaciona con algún tipo de lesión neuronal, vascular y como también glial. Digamos que son tres procesos patológicos básicos en la lesión aguda. Uno, proceso de alteración de la permeabilidad vascular que va a condicionar edemas, sodio, potasio, TPA, y también procesos inflamatorios propiamente. Otro componente sería la lesión vascular. La lesión vascular va a generar aumento de los radicales libres de oxígeno, como también aumento de las especies reactivas de oxígeno y distintos componentes celulares inflamatorios. En la fase subaguda, entonces, ya va a tener una mayor preponderancia los procesos de infancia relacionados con la migración de linfocitos, neutrófilos, microglia, y también la presencia de excitotoxicidad, es decir, una estimulación persistente a nivel neuronal va a generar una secreción sostenida de glutamato que va a generar estimulación de los receptores N-metildeaspartato, AMPA y kainato, lo cual va a generar un aumento de las concentraciones de calcio intracelulares, lo cual a su vez va a llevar a la inducción de algún tipo de muerte neuronal programada. Finalmente, entonces, en el componente intermedio y crónico, o sea, me refiero después de 14 días y también después de 6 meses del componente crónico, se va a generar la reestructuración de la médula como tal en relación con reestructuración de las, digamos, neurofilamentos, reestructuración de las conexiones nerviosas como tal, de igual forma alteraciones de matriz extracelular, y algo que ocurre de forma interesante en la médula espinal en el humano es que debido a la apoptosis y a la necrosis que genera posterior a este tipo, a esta cascada fisiopatológica, se generan algunas cavidades quísticas ex vacuo, las cuales están compuestas por un líquido extracelular, como también por contenidos de segmentos de macrófagos y como también algún tipo de bandas de colágeno. Este tipo de cavidades quísticas genera algún tipo de gliosis perilesional, las cuales pueden coalescer y formar una cicatriz gliótica que va a formar una especie de barrera y va a impedir como tal determinado punto de lesión la regeneración neuronal y la proyección de los axones en la regeneración. Algo que pues ocurre de forma, algo que se plantea algo de forma muy interesante es que digamos el manejo del paciente con trauma raquimedular va más enfocado en tratar de restablecer la alineación vertebral mecánica, como también tratar de generar una descompresión temprana, a tratar de determinar una adecuada neuromonitoría en el paciente con trauma raquimedular. Este estudio entonces trata de determinar la pertinencia y la efectividad de la medición de la presión intraespinal y su correlación con la presión de perfusión medular. Entonces, el concepto que ellos plantean es básicamente el mismo concepto que en el paciente con trauma craneoencefálico. Función pues, primaria va a generar un proceso inflamatorio a nivel de la médula espinal. Esa médula espinal inflamada pues, va a generar un desplazamiento del líquido cefalorraquídeo a nivel periespinal, lo cual va a generar una compresión de la propia médula espinal por el edema contra la obra madre. Esto va a generar un aumento de la presión intraespinal y una disminución de la presión de perfusión cerebral, de perfusión medular, qué pena. Entonces, tratando de, si se puede, digamos, se puede establecer determinado intervalo donde la presión de perfusión medular sea óptima, pues podría en teoría beneficiarse y mejorar el pronóstico neurológico de estos pacientes. Y midieron la presión intraespinal mediante un catéter subdural localizado en el punto de mayor edema, inflamación, identificado por resonancia. Ellos trataron de determinar el PRX, que es un índice de medición de la autorregulación, pues, que se utiliza en contexto de neurotrauma por la autorregulación cerebral,
y que relaciona qué tanta variación presenta la presión intracraneal secundaria a alteraciones en la presión arterial. En teoría, entonces, un PRX mayor a 0.3 se relacionaría con pobre pronóstico neurológico, es decir, que no hay autorregulación por mecanismo miogénico. Y otro índice que ellos valoraron fueron el RAP, que es un índice de medición dinámica de la curva presión-volumen. Entonces, en teoría, un índice de 0 con una presión intracraneal menor a 15 en el contexto de neurotrauma se relacionaría con un adecuado pronóstico, y ellos utilizaron estos mismos índices para evaluación del paciente con trauma raquimedular. Entonces, de forma interesante, ellos encontraron que la intraespinal es la cual, a medida que va elevando ondas, una onda de respiración y una onda de pulso, que es básicamente una armonía de ondas de frecuencia cardíaca. Este entonces es como uno de los resultados más interesantes que encontraron. Ellos entonces objetivizaron que con un PRX menor a 0, la presión arterial pues digamos, presión arterial, la presión intraespinal era constante, es decir, que había una adecuada autorregulación. Sin embargo, con un PRX positivo, ellos encontraron que había una correlación directa, es decir, que al aumento de la presión arterial había un aumento de la presión intraespinal, lo cual hablaba de ausencia de autorregulación medular. Y en el análisis del PRX, la presión de... Andrés, hable más despacio. ¿Cómo? Andrés, hable Listo, más profe. Y en despacio el análisis porque el de sonido está PRX, malo. Andrés, hable más despacio porque el sonido listo, se profe. pone malo. En el análisis, Hay problemas del sonido. Siga. de momento, profe, listo. Que hable más Bueno, despacio profe, para y que el entonces en el sonido se le análisis de... entienda. Siga. Listo, profe. Y entonces en el análisis de PRX versus presión de perfusión espinal, Siga. ellos encontraron ellos evidenciaron una correlación en forma de U. Es decir, que con determinados valores de presión determinados valores de presión de perfusión cerebral, el PRX era óptimo, es decir, la autorregulación espinal era óptima. Ellos, pues, estados de hipoperfusión, la autorregulación, sin embargo, pues había un intervalo observado en relación con una óptima presión de perfusión medular. Para ya la evaluación clínica del paciente y el diagnóstico del paciente con trauma raquimedular, pues es importante reconocer que no hay precisamente una correlación entre el cuerpo vertebral con el segmento medular. Para esto se planta una regla denominada regla de Chipault, en la cual digamos, la correlación puede ser 1 a 1, es decir, el segmento vertebral se asocia con el segmento medular del mismo nivel. Sin embargo, en las regiones cervicales bajas, para identificar el segmento medular, sería necesario sumarle 1 al número del cuerpo vertebral. En la región torácica baja alta de T1 a T6, se sumarían 2 al número del cuerpo vertebral para reconocer el segmento medular. En la región torácica baja 3 y en los segmentos lumbares, en las vértebras inferiores como tal, hay una correspondencia directa. Entonces, en la vértebra T10 está el segmento L1 y L2, en la vértebra T11, L3 y L4, en la vértebra T12, L5 y en la vértebra L1 los segmentos sacros y coxígeos. Esto es para recordar el concepto de dermatoma. El dermatoma hace referencia a una área de piel que recibe inervación sensitiva por haces axonales de una determinada raíz, nerviosa. Entonces, en la región cervical los dermatomas pueden variar mucho. En general, en la región occipital se relaciona con C2 y de ahí en adelante comienzan a bajar los distintos dermatomas cervicales. Digamos que los patrones más constantes se presentan como tal en el miembro superior, en la región lateral, digamos, recibiría inervación por C6,
en la región anterior del tercer dedo de la mano sería C7 y en la región medial sería C8. Respecto a los segmentos torácicos, lo más frecuente pues, es valorar a nivel de las mamilas el dermatoma T4, a nivel del ombligo T10 y a nivel superior al ligamento inguinal T12. En los dermatomas lumbares como tal, en la región infrainguinal estaría L1, en la región de la cara anterior de la pierna y la rodilla estaría L4. L4 también sería el componente medial de la pierna, L5 la cara anterior de la pierna y el dorso del pie, y S1 la región lateral. De resto, la región posterior de las piernas y los muslos estaría relacionada con los segmentos sacros y S1 y S2 y S3, inervando la región perianal. Bueno, respecto a los miotomas, de igual forma hace referencia a la correlación de fibras musculares con una inervación mediante algunas neuronas de una raíz nerviosa específica. Entonces, los que en la práctica clínica más se valoran es el miotoma S5 con la flexión del codo, el miotoma S6 con la extensión de la muñeca, C7 con la extensión como tal del codo, C8 con la flexión de los dedos y T1 con la abducción como tal de los dedos. En el miembro inferior, entonces, L2 sería la flexión de la cadera, L3 la flexión de la pierna, L4 la dorsiflexión, L5 la flexión del primer dedo del pie y S1 la plantiflexión. De importancia también reconocer en el paciente con trauma raquimedular la presencia no de presencia de tono del esfínter anal, lo cual se relacionaría con segmentos sacros S1, S2, S3 y la sensibilidad punzante a nivel perianal S3, S4 y S5. Bueno, para hablar de entonces del trauma raquimedular, un evento importante que puede ocurrir es la presencia de shock neurogénico. El shock neurogénico, bueno, digamos, en la médula espinal se encuentra una región conocida como astas intermediolaterales, relacionadas con el componente simpático preganglionar, que va desde T1 hasta L1, hasta las regiones lumbares superiores. Esta asta intermediolateral se puede lesionar por la presencia de algún trauma raquimedular, generando la ausencia de tonicidad vascular simpática como tal. Este shock neurogénico entonces se presenta más que todo en lesiones que se generen en un nivel superior a T6 y se presenta en el 20% de lesiones cervicales. Sin embargo, es de relevancia mencionar que el trauma raquimedular se presenta el 70% de los casos se presenta en el contexto de un paciente politraumatizado, en el cual la primera causa que hay que descartar en un contexto de hipotensión en un paciente politraumatizado es un shock hipovolémico. Algo que pues valdría la pena mencionar y que podría diferenciarlo del shock neurogénico a nivel clínico es que en el shock neurogénico se presenta además de hipotensión bradicardia, lo cual podría ser un factor que ayude a diferenciar. El shock medular hace referencia a un concepto diferente en el cual se presenta una palisisfasia postraumática asociada con hiporreflexia. Esta tiene una duración de 9 a 90 días y uno podría de forma clínica determinar si el paciente está saliendo de la fase de shock medular con la reaparición del reflejo bulbocavernoso. Bueno, respecto a síndrome medular, lo importante de inicio es tratar de identificar si la lesión medular es completa o incompleta. En un caso de una lesión medular completa, pues se presenta un compromiso total, tanto de componentes sensitivos de distinto orden como motor, en segmentos inferiores a la lesión. Respecto a síndromes incompletos como tal, el más frecuente es el síndrome centromedular, un síndrome que se presenta más que todo en ancianos, al presentar trauma en el mecanismo de hiperextensión del cuello. Estos pacientes, entonces, de forma característica, presentan un compromiso en miembros superiores desproporcionado respecto al compromiso en miembros inferiores, aunque también pueden presentar alteraciones vesicales. Esto relacionado con la distribución somatotópica de las corticoespinal como tal. Un segundo síndrome sería el síndrome de Bronce cuadro de hemisección medular completa, en el cual el paciente a nivel ipsilateral presenta afectación motora y sensibilidad profunda, es decir, propiocepción, sensibilidad epicrítica y palestesia, y a nivel contralateral presentaría afectación de dolor y temperatura. Está en hallazgo relacionado con la decusación del eje espinotalámico lateral. De ahí en adelante, los síndromes de cordón anterior y cordón posterior se relacionan más con lesiones vasculares, aunque también pueden generarse por lesiones penetrantes en el contexto de trauma raquimedular.
Pues el caso del cordón anterior, pues una lesión, un compromiso selectivo del componente motor, aunque también puede verse afectado, la sensibilidad de tacto y presión. Y en el componente posterior, se relaciona entonces con afectación de cordones posteriores, y esto también puede presentarse en casos de sífilis y presentación con siringomiele. Bueno, aquí otra caracterización de otro gráfico, los síndromes medulares, entonces una lesión completa con compromiso completo de sensibilidad y motricidad inferior a la lesión, el síndrome de Ron-Sequard, compromiso ipsilateral de motricidad y sensibilidad profunda y contralateral de tacto y dolor, y el compromiso predominantemente en miembros superiores del síndrome centromedular. Algo importante es diferenciar la presencia de síndrome de Caudequina y síndrome de cono medular, ya que son estas dos urgencias neuroquirúrgicas con la necesidad de descompresión temprana. El síndrome de Caudequina entonces se presenta usualmente unilateral con dolor radicular severo, hipoestesia y de forma característica anestesia sencilla de montar. La debilidad es asimétrica y presenta reflexia al inicio también presenta inicio tardío de disfunción vesical. Por el contrario, el síndrome de cono medular presenta un inicio súbito de dolor lumbar, hipoestesia perianal, debilidad motora simétrica, hiperreflexia y un inicio temprano de disfunción vesical intestinal. Se describe en algunos textos un síndrome epiconomedular con la presencia de un síndrome básicamente de cono medular, pero con la presencia de hiporreflexia quiliana. También de importancia, y algo que uno ve mucho en la práctica clínica, la presencia de síndrome de latigazo, que es básicamente una lesión de los tejidos blandos, me refiero a los componentes ligamentario, muscular y discos, en la región cervical, generalmente por mecanismos de aceleración-desaceleración. Estos pacientes generalmente pues presentan dolores crónicos de difícil manejo, que requieren pues distintos esquemas tanto de manejo farmacológico como también algún tipo de otros distintos tipos de fisioterapia. Se plantea alguna clasificación del síndrome de latigazo, creo no hay manifestaciones como tal en el grado 1, 2 y 3. En el grado 1, presencia de dolor, rigidez y contractura cervical. Grado 2, reducción de la amplitud de movimiento, además de los síntomas previamente mencionados. En el grado 3, presencia de déficit sensitivo a reflexia. En el grado 4, que no es como tal un síndrome de latigazo, se presenta fractura o luxación. Esto para referirme al manejo del síndrome de latigazo. En la gran mayoría de casos, pues, presencia de manejo analgésico, fisioterapia y el tratamiento quirúrgico en el contexto de algún tipo de déficit neurológico relacionado con este síndrome. Bueno, como tal, ya para referirme al manejo del paciente con trauma raquimedular, entonces, como les comentaba, en la gran mayoría de casos se presenta en el contexto de un paciente politraumatizado y según las recomendaciones de ATLS, pues abordaje con la secuencia ABCD con algunas matices. En la oración pues, de la vía aérea, además de determinar la permeabilidad de la misma, es de importancia generar una inmovilización cervical con ortesis cervical, collar rígido tipo Filadelfia, lo más común, y asegurar la movilización del paciente en tabla rígida hasta que se genere su valoración en el sitio o en el centro de manejo final. Respecto a la parte de la ventilación y la circulación, las metas son muy similares a las que se presentan en el paciente con con trauma craneoencefálico. Se menciona evitar una presión arterial de oxígeno menor a 60 y una saturación menor a 92, y se plantea una meta de presión arterial media de 85 a 90, y con evitar la presencia sistólica menor a 90. Y posteriormente, como tal, hacer una valoración neurológica del paciente. La valoración neurológica ideal debería realizarse con la escala ASIA respecto a la función medular. Algunas definiciones de importancia para la valoración de la escala ASIA. Algunas definiciones de importancia para la escala ASIA. Entonces, el nivel sensitivo se llama más caudal con inervación normal para tacto suave y discriminación táctil. Se evalúan 28 dermatomas y el nivel motor, la acción más caudal, la función mayor o igual a P lateral. Entonces, lo que nos dice la guía para valoración neurológica según ASIA es que uno debe determinar entonces el sensitivo, posiblemente el nivel motor, y determinar si tenemos presencia de una lesión completa o incompleta.
Entonces, en caso de que es una lesión completa, digamos que se catalogaría como una hacia A. En caso de que el componente motor tenga una lesión, o sea, que se genere un déficit motor completo, pero el componente sensitivo sea variable, sería una hacia B. Y de ahí en adelante se cataloga según la preservación de la componente motor. Entonces, si por debajo del elemento medular afectado se genera menos del 50% de los músculos clave tiene una fuerza de 3 o más, sería una hacia C. Y si por debajo del nivel, más del 50% de los músculos clave presentan una fuerza de 3 o más, sería una hacia D. El componente E del ASI hace referencia a una valoración completamente normal en el paciente con trauma requimedular como tal. La importancia aquí, pues, que según el tipo de grado en la escala ASIA, pues tiene una correlación con el pronóstico neurológico ambulatorio del paciente. Básicamente 3.7% de los pacientes con ASIA van a tener alguna funcionalidad ambulatoria a los 6 a 12 meses, en el ASIA B 24%, en el C58% y en el D 100%. Este básicamente es el gráfico y la tabla que ellos plantean para la escala. Entonces, 10 componentes motores, 28 componentes sensitivos. Los componentes motores evaluados en la escala convencional de 0 a 5. Y los componentes sensitivos ellos lo valoran como 0 ausencia, 1 compromiso o 2 normal o NT en caso de que no sea valorable como tal el dermatoma. Esta clasificación de Frankel también respecto al compromiso neurológico, un motor y sensitivo completo, B, motor completo con el sensitivo incompleto, C, un motor incompleto sí, el cual no es, digamos, funcional, el D, un componente motor incompleto que permite una funcionalidad ambulatoria y un componente libre de síntomas. Entonces, una vez uno cataloga el paciente un neurológico que tiene, lo que sigue es tratar de determinar la pertinencia o no de algún tipo de neuroimagen. Entonces, esta es la escala canadiense para determinar la pertinencia de realización de radiografía cervical como tal. Entonces, lo primero que ellos hacen es tratar de determinar la presencia de factores de alto riesgo, por ejemplo, que tenga mecanismo severo de trauma, peligroso de trauma, que tenga más de 65 años o algún tipo de déficit neurológico o parestesias. En ese caso, pues inmediatamente, según pues, la escala canadiense, uno tomaría una radiografía. Lo otro es tratar de determinar si uno tiene, si todos son factores de bajo riesgo, si el paciente ha estado, pues, se estaciona en el servicio de urgencias, si ha tenido algún tipo de vigilancia ambulatoria, si tiene inicio tardío de dolor en el cuello. Si ocurre todo eso, entonces no tiene ninguna rotación de 45 grados izquierda derecha, no necesitaría. Entonces, el nivel 1, pues un manejo apropiado. En la radiografía lateral cervical uno puede ver una línea prevertebral, en la cual puede identificar presencia de tejidos prevertebrales blandos. La línea vertebral anterior debe seguir una determinada trayectoria y deben ser, pues deben mantener su correlación. Si cualquier alteración pues puede relacionarse con un proceso de luxación como tal. Esta es la proyección APA donde de las actuales guías. Entonces, si uno presenta una sospecha de algún déficit neurológico, de entrada debe ser tomada una tomografía, de columna del segmento afectado que uno sospecha. De la tomografía la capacidad de un análisis mucho más apropiado y preciso de los segmentos de los cuerpos vertebrales, de las estructuras óseas como tal y de la correlación mecánica como tal que se pueda presentar, de la orientación. Un punto importante sería el abordaje del paciente con trauma raquimedular en el contexto de gente en coma, en el cual pues uno no tiene la evidencia o la capacidad de generar un examen neurológico apropiado. Entonces, en este contexto, este autor realizó un estudio de 14.000 pacientes donde trató de identificar qué tan efectivo o qué tan confiable es la realización de tomografía como método para descartar el trauma medular en pacientes con coma.
él encontró que de 14.000 pacientes, solo 7 pacientes presentaban lesión medular cervical sin evidencia de inestabilidad en estudios tomográficos. En la conclusión de este estudio, entonces, él plantea que con tomografía, la tomografía sería un estudio suficiente en la gran mayoría de casos para descartar la presencia de lesión medular cervical en un paciente en coma. Ya en un contexto posterior, pues uno requeriría una resonancia magnética para tratar de identificar y caracterizar como tal la lesión medular, como también a caracterizar la lesión de tejidos blandos. Esta es la clasificación de fracturas vertebrales, en la cual profundizaré mucho, básicamente relacionada con la morfología, con el compromiso ligamentario y como tal la lesión neurológica. Aunque hoy en día pues hay otras clasificaciones de mayor uso. Bueno, sin duda alguna, el componente como más debatido en el contexto del paciente con trauma raquimedular y el manejo médico como tal, la administración o no de esteroides en esta patología. Digamos que los esteroides se les confieren muchas propiedades benéficas en el contexto del neurotrauma y el trauma raquimedular como tal, como alguna capacidad de neuroprotección y un componente antiinflamatorio. Desde los años 80 se iban haciendo estudios en animales donde se trataban de identificar, se inducían traumas medulares en distintos animales y se les administraba distintas dosis de esteroide para identificar qué tal o qué tanto influía en su evolución neurológica. Entonces, sin duda, el medicamento del esteroide que más se ha estudiado es la metilprednisolona, un esteroide con actividad predominantemente glucocorticoide, aunque también tiene algunas propiedades mineralocorticoides. Tiene una estructura muy similar a la prednisolona, básicamente solo cambia en la posición 6, una posición de un grupo metil, pero la metilprednisolona viene como tal de la hidrocortisona como tal. La diferencia es como su mayor vida media. En teoría previene la degeneración de neurofilamentos, mejora el flujo sanguíneo medular, facilita la transmisión de impulsos y previene la peroxidación lipídica como también procesos de hidrólisis. Esta mejoría en la peroxidación lipídica pues trae como tal una estabilización de la membrana celular y también una disminución de la secreción de radicales, de factores dependientes del ácido araquidónico con una disminución del proceso inflamatorio como tal. Como les comentaba, los estudios en animales habían mostrado efectos benéficos respecto a la lesión medular y el pronóstico de estos animales. Y muchos tipos de animales fueron incluidos en estos estudios, inclusive animales de tipo felinos. Bueno, en el 85 realizó uno de los pues, estudios de mayor importancia en el contexto del esteroide en trauma raquimedular, que fue el estudio NACIS 1. La teoría de la que ellos partieron fue pues, que el esteroide presentaba un efecto benéfico, no tenía muy clara la dosis, entonces administraron dos esquemas. Uno, un bolo de altas dosis, que sería 1 gramo en bolo y después 1 gramo día por 10 días, y un segundo esquema que sería 100 miligramos en bolo por 100 miligramos día durante 10 días. Los criterios de inclusión que ellos plantearon fue pacientes con trauma de médula espinal dentro de las primeras 48 horas, criterios de exclusión como trauma penetrante menor a 13 años, que el paciente pues tuviera inestabilidad hemodinámica o que hubiera recibido una dosis previa de esteroide de metilprednisolona. Se randomizaron 330 pacientes y se evaluó a las 6 semanas, 6 meses y un año su estado neurológico. La valoración neurológica fue básicamente dos componentes sensitivos, sensibilidad punzante y sensibilidad táctil, en 29 dermatomas como tal, y el componente motor se valoró en 14 grupos musculares con fuerza de 0 a 5. Entonces, en el primer estudio NACIS, no se encontró una diferencia estadísticamente significativa respecto a los dos grupos, a los dos esquemas de metilprednisolona ni a los tampoco entonces se identificó ninguna diferencia estadísticamente significativa respecto a la mortalidad de los dos grupos. La mortalidad se relacionó más con la severidad del trauma como también con la secuela neurológica que el paciente había presentado, pero sí de forma significativa estos pacientes presentaron una mayor tasa de neumonías e infecciones en su evolución en el unidad de cuidado crítico. Entonces, la conclusión a la que ellos llegan en el estudio NACIS es que seguramente la falta de resultados neurológicos puede verse pues, a diferencias obvias, tanto fisiológicas como anatómicas, que presentan los humanos respecto a los estudios en animales, y también, eso sí, una falta de dosis efectiva en los pacientes sometidos a este estudio. Entonces ellos realizaron un análisis de subgrupos en el cual básicamente compararon el índice de masa corporal con la dosis de esteroides, sin embargo, ellos tampoco encontraron resultados estadísticamente significativos. De ahí en adelante salió el estudio NACIS 2 en el 90, donde
básicamente ellos ya ajustaron la dosis de metilprednisolona por peso, entonces ellos administraban un bolo de 30 miligramos por kilo, una infusión continua de 5.4 miligramos por kilo por hora por 24 horas. Este era un grupo. En el segundo grupo administraron naloxona, un agente inhibidor de opioides, en bolo de 5.4 y en infusión de 4 miligramos por kilogramo hora por 24 horas, y un tercer grupo de placebo. En este estudio, la hipótesis previa fue que los pacientes, digamos que la severidad el pronóstico neurológico se iba a relacionar con la severidad del trauma como tal y con el tiempo en el cual ellos iban a administrar la metilprednisolona. Esa fue su hipótesis. Eh, Hay que decir entonces que en el grupo de pacientes, ellos, digamos, catalogan a los pacientes en dos grupos, menores a 8 horas y pacientes que reciben la metilprednisolona después de 8 horas. Después, en el grupo que la recibía después de 8 horas, ellos no encontraron ningún resultado estadísticamente significativo. Sin embargo, en el grupo de antes de 8 horas, ellos encontraron resultados estadísticamente significativos en el grupo de metilprednisolona a las 6 semanas y 6 meses en el componente motor de sensibilidad punzante y tacto en pacientes plégicos con pérdida sensorial total. No así en el grupo de pacientes plégicos con pérdida de la sensibilidad parcial, y también lo encontraron en el componente de pacientes paréticos con sensibilidad, con pérdida de la sensibilidad variable. Entonces, ellos posteriormente trataron de determinar si estos beneficios que se encontraban generaban un cambio en la catalogación neurológica de los pacientes. Es decir, si un paciente parético pasaba a ser paraparético, dependiendo de si se administraba o no la metilprednisolona. Ellos encontraron que no hubo una diferencia, o sea, que, digamos, la mejoría clínica de estos pacientes no implicaba un cambio de categoría como tal. Sin embargo, en la conclusión, ellos pues, aseveran que ella sí genera, si un paciente en el miotoma C6 de 3 sobre 5 pasa a 5 sobre 5, pues pasa a ser una mejoría importante funcional y en sus, digamos, actividades diarias neurológicas, ¿sí? Ellos de igual forma no encontraron ningún resultado estadísticamente significativo respecto a las infecciones de tejidos blandos en los tres grupos, como tampoco en el sangrado gastrointestinal. De ahí en adelante, pues entonces vino el estudio NACIS-3, donde compararon tres grupos: metilprednisolona 24 horas, metilprednisolona 48 horas y mesilat durante 48 horas, casi dos periodos prolongados de metilprednisolona. Entonces, en sus resultados ellos encontraron mayores tasas de mortalidad por neumonía y también aquí mayores tasas de infección de tracto urinario en pacientes con periodos prolongados de metilprednisolona de 48 horas. En los pacientes en los cuales antes de las 3 horas se les administraban los medicamentos, no hubo ninguna diferencia en el resultado neurológico. Sin embargo, en los pacientes que después de las 3 horas y antes de las 8 horas se les administró la metilprednisolona, se encontró que había una mejoría en pacientes que la recibían durante 48 horas respecto a los pacientes que la recibían respecto a 24 horas. Este resultado pues, fue estadísticamente significativo. Aquí podemos ver pues, las gráficas que evidencian este tipo de hallazgo. De ahí en adelante, entonces, trataron de plantear las guías como tal que indicaran el uso de la metilprednisolona en el 2002. Las guías de la Asociación Americana de Neurocirugía plantean que puede considerarse la administración de metilprednisolona ya sea 24 o 48 horas, si se es consciente, pues que pueden generar algún tipo de efectos adversos respecto a procesos infecciosos y hemorragia gastrointestinal. Sin embargo, en las nuevas digamos, la actualización que hicieron en el 2012 cambió totalmente su postura y contraindican o no recomiendan la administración de metilprednisolona. Ellos refieren que por nuevos estudios que evidencian pues efectos adversos de forma mucho más importante con la administración de este medicamento. Sin embargo, Bracken, que es el mismo autor de los estudios nazis, en el 2012 hace una revisión Cochrane en la cual en su conclusión él plantea que sí se debe administrar metilprednisolona en las dosis de los estudios nazis 2 y que incluso mejores resultados podrían encontrarse en pacientes que administran por más de 48 horas. Sin embargo, las guías siguen planteando
las guías NICE y las guías de Oxford Neurosurgery, que no se debe administrar metilprednisolona en el contexto del trauma raquimedular. Las últimas guías, entonces, que nos dan información respecto a la administración o no de metilprednisolona en el paciente con trauma raquimedular son las guías del 2017 de la OSPAIN. Ellos, entonces, cambian un poco la postura que se venía manejando e indican recomiendan la administración de metilprednisolona durante 24 horas si el paciente llega en las primeras 8 horas en el contexto del trauma, teniendo en cuenta, individualizando al paciente y teniendo en cuenta pues, los posibles efectos adversos que puedan presentar. Ellos no la recomiendan si el paciente llega después de 8 horas y no le dan ninguna validez al paciente a la administración durante 48 horas como tal. Bueno, otro componente del manejo del paciente con trauma raquimedular sería la descompresión temprana. Entonces, la compresión medular relacionada pues, por algún fragmento que genere una compresión neuronal se comporta igual que una lesión secundaria severa, listo con la misma lesión vascular, la misma lesión neuronal como tal. En general, entonces, una descompresión resolvería el peso descompresivo, las alteraciones nerviosas y vasculares, y además que recuperaría la alineación como tal. En los estudios no solo se evidencia esto, sino que también se relaciona una menor tasa de infección y de morbilidad médica en los pacientes que se les realiza una descompresión temprana. Entonces, de ahí la pregunta, ¿qué es una descompresión temprana? Los primeros estudios relacionaban o definían descompresión temprana como una descompresión antes de las primeras 72 horas del trauma. Sin embargo, los estudios de la última década han tratado de definir la descompresión temprana como antes de 24 horas. Entonces, este estudio publicado en World Neurosurgery, un metaanálisis que nos responde a la pregunta qué tan necesario y qué tan urgente es la descompresión. Entonces, ellos básicamente revisan 9 estudios clínicos randomizados en los cuales, digamos, plantean estos conceptos, descompresión temprana antes de 24 horas y tardía después de 24 horas. Esto en sus resultados respecto a la escala motora que ellos refieren y a la mejoría neurológica, ellos encontraron los resultados estadísticamente significativos a favor de la descompresión temprana. Sin embargo, se ha seguido replanteando la definición de descompresión temprana y hay ahora estudios que tratan de definir y determinar qué tanto beneficio tendría hacer una descompresión más temprana aún, o sea, una descompresión antes de 8 horas respecto a una descompresión convencional antes de 24 horas. Este estudio me pareció interesante, enrolaron 48 pacientes, 22 pacientes dentro de las primeras 8 horas y 20 pacientes después de 8 a 24 horas. Ellos encontraron que a los 6 meses una mejoría de 2 compresiones antes de las primeras 8 horas versus 10% en el contexto de pacientes de 8 a 24 horas, y estos estudios fueron estadísticamente significativos. Entonces, esta es la tendencia actual, tratar de generar la descompresión lo más temprano posible, y pues están aumentando los estudios en este sentido. Sin embargo, la recomendación actual de la OSPAIN es realizar en el contexto de un paciente con trauma espinal estable hemodinámicamente con luxación facetaria, tetraplegia y deterioro neurológico, la descompresión antes de 24 horas, como también el paciente con síndrome centromedular, una descompresión antes de las 24 horas. Algunos estudios han determinado qué factores llevan interfieren con la realización de una descompresión temprana como tal. Entonces, el estudio de Bimel y colaboradores encontraron que en el contexto de un paciente politraumatizado con lesión torácica, abdominal, de extremidad como tal, evidentemente esto podría retardar la realización de la descompresión. Igual un paciente con trauma craneoencefálico severo, pacientes que requieran soporte inotrópico. Sin embargo, el estudio de Fullan y colaboradores lo plantearon en otro sentido, tratar de determinar qué factores y factores extrínsecos, es decir, factores que no se relacionan como tal con el paciente, sino con componentes administrativos, versus componentes intrínsecos, o sea, componentes relacionados con la propia estabilidad, el estado del paciente, cuáles de los dos factores podían implicar más en un retardo en la descompresión del paciente. Ellos encontraron que solamente los factores extrínsecos tenían una relación estadísticamente significativa con la prolongación del tiempo de descompresión. Bueno, algunas indicaciones de descompresión cervical que plantea Schneider y colaboradores en el caso de déficit neurológico, bloqueo subaracnoideo, fragmentos intracraneal y descompresión de una raíz nerviosa vital. Otro apartado importante pues, es el uso de ortesis en trauma raquimedular. Básicamente estos dispositivos los usamos en el contexto de pacientes con
fracturas A2 o estallidos vertebrales, fracturas A3 o A4, en los cuales no se presente ningún tipo de déficit neurológico como tal. Entonces aquí tenemos una ortesis cervicotorácica, la ortesis toracolumbolosacra y la ortesis de Jewett. Pero que en realidad, qué tanta evidencia tienen el uso de estos dispositivos, de estos implementos. Entonces este estudio fue una revisión sistemática donde se trató de determinar qué tanta mejoría respecto a dolor y mejoría y pronóstico neurológico presentaban estos pacientes que se les con estallido vertebral toracolumbar, a los cuales se les posicionaba, pues, o se les hacía utilizar un corset TLCO. Entonces, en este estudio, que es una de las pocas revisiones de literaturas que hay en este momento, no se encontró ningún resultado estadísticamente significativo respecto al uso, de este implemento respecto a mejoría neurológica del paciente y como tampoco al score, al dolor, pues, al score de dolor análogo que se presentaba. Los resultados secundarios que ellos encontraron era calidad de vida en términos físicos y mentales y estancia hospitalaria. Tampoco se encontró ningún pues en este momento no hay mayores estudios que muestren evidencia. Los estudios que revisé mostraban que se podría evidenciar algún tipo de evidencia de resultados estadísticamente significativos en pacientes osteoporóticos, en los cuales podía disminuir la pérdida del ángulo cifótico. Sin embargo, no se ha podido, digamos, representar estos dichos resultados en otros estudios. Finalmente, algunas determinaciones del paciente en cuidado crítico, pues la camilla estará a 0 grados, la reducción de luxaciones cervicales cerradas, pues dependiendo del peso, se ajusta el peso según el nivel vertebral. Las complicaciones postquirúrgicas propias de las lesiones vertebrales como fístulas de líquido subarachnoideo deben ser tenidas en cuenta. En general, un déficit neurológico progresivo es la manifestación de una compresión neural. Se debe sospechar en el contexto de un paciente, en el contexto subagudo, algún tipo de hematoma compresivo sobre la médula espinal. El cuidado que se debe tener los abordajes quirúrgicos anteriores en unidad de cuidado crítico por el riesgo que puede presentarse una lesión vascular en vía aérea o digestiva. Básicamente, determinaciones de vía aérea que ya había mencionado, cardiovasculares también respecto a las metas de presión arterial media, que es de vital importancia. Bueno, aquí algunas recomendaciones de las guías americanas de los cirujanos: evitar estados de hipotensión, las metas de saturación de oxígeno que he mencionado, el manejo de unidad de cuidado crítico, la valoración mediante la escala ASIA, la recomendación de la tomografía con imagen de entrada en caso de que uno sospeche una lesión neuronal como tal, y la recomendación de no administrar metilprednisolona. Y finalmente, complicaciones relacionadas con el trauma raquimedular, la presencia de siringomiela postraumática, es decir, una lesión, una formación de una cavidad quística intramedular, pues, la cual está compuesta por algún tipo de tejido de líquido extracelular, se puede presentar en el 3% de los casos de trauma raquimedular. La artropatía neuropática de Charcot, la cual se genera por, pues, degeneración artrósica como tal. La presencia de espasticidad, la presencia de ortostatismo y la disreflexia autonómica relacionada con algún tipo de distensión vesical que genera impulsos simpáticos persistentes que pueden generar crisis hipertensivas que pueden incluso poner en riesgo la vida del paciente. Y esto es lo que... Profe, ¿me escucha? Oye, ¿qué pasó con el perro? Habla acá, una la vueltica. Oiga, muchas gracias por la revisión. Yo creo que esta parte del trauma raquimedular es un tema bastante amplio y digamos que trató de abordarlo de manera general bastante bien. Digamos que hubo un problema
con el sonido, pero las partes más importantes de la charla yo creo que quedaron claras. Uno podría dividir el trauma raquimedular en la parte del trauma raquídeo propiamente, y eso tiene todo un manejo totalmente distinto, las fracturas, estabilizar, cuando está estable, cuando no, y otra cosa es el trauma medular y de las raíces nerviosas. Siempre digamos que ha sido como una duda para todos y una inquietud constante que no se ha hecho bastante acerca, o sea, no sé, a pesar de que hay mucha investigación, no ha surgido nada nuevo con respecto al manejo propiamente de la lesión medular, ¿sí? No sé si usted de pronto encontró algo con respecto a eso, ¿sí? Algún grupo que esté investigando sobre, no sé, aplicación de neurotoxina, cosas que pueden ayudar a mejorar el resultado. Bueno, respecto como a regeneración de neuronal en el tramo raquimedular, Sí. sí, de hecho hay pues un grupo aquí colombiano que ha hecho importante investigación en ese sentido. Sin embargo, básicamente las limitaciones, ellos describen que se presentan respecto a la cicatriz gliótica como tal. Entonces, ese es como el principal determinante o el principal factor que impide, en teoría, el proceso de regeneración como tal. Sin embargo, pues el manejo con los estudios con células madre en el contexto de algún tipo de sección medular han avanzado, pero pues ese ha sido el principal factor que ha impedido como, que limita pues como tal los resultados, aparentemente. Y respecto a manejos farmacológicos, hay muchos estudios que estudian inhibidores de opioides, como también algunos tipos de, como el mesilate etirilizat, en el cual pues se encuentran resultados parciales que no pueden ser, que no han sido reproducidos en distintos estudios a gran escala. Pero sí, es un tema en el cual pues los estudios van cada vez en aumento, principalmente lo del manejo con células madre. Eso da para otra charla, ¿no? Una charla sobre generación, degeneración, regeneración del sistema nervioso central, lo que hizo Santiago Ramón y Cajal por allá en el año 1900 y las neuronas realmente es muy difícil que se regeneren. Pero bueno, eso da para otra conferencia. Y lo que decía Víctor, ¿no? O sea que de pronto nosotros desde el punto de vista quirúrgico lo único que podemos es manejar la parte vertebral, la parte ósea, darle estabilidad en el sentido de evitar mayor dolor o daño neurológico, pero ya la recuperación de la médula realmente es mínimo lo que podemos hacer, lo que podemos tratar es evitar de que se dañe más. La charla es muy buena, es una charla básica para estudiantes de pregrado. Yo pienso que cada uno de estos ítems que usted trató da para una conferencia que debemos profundizar al interior de nuestra unidad, sobre todo la parte pues más adelante, ¿no? Por secciones, por ejemplo, trauma C1, C2, trauma subaxial, trauma torácico, trauma lumbar, trauma sacro, etcétera. Y a su vez sabrá que los diferentes tipos de cirugías que se hacen para cada segmento que se inestabilice. Pero en términos generales muy bien, no sé si tengan más comentarios Yo los tendría otra asistentes. rápidamente con respecto a los corticoides. Digamos que mostró los estudios claros, pero en manejo de corticoides, los profes y el resto de residentes y de participantes, ¿qué opiniones tienen con respecto a eso? Nosotros por escuela no lo usamos, pero queda en el aire con la charla que sí son útiles. No, es que mire, a Andrés le faltó decir que los primeros estudios, digamos que estuvieron sesgados de una manera grave, grave, porque el laboratorio que producía la droga, que la patente de metilprednisolona, era Upjohn, el laboratorio Upjohn, y ellos prácticamente fueron los que patrocinaron el estudio. Entonces, de alguna manera
modificaron los resultados para inducir a que sí era beneficioso el manejo con corticoides. Realmente cuando se hizo el estudio, el análisis con detalle, los corticoides solo beneficiaron a un pequeño grupito de pacientes con síndrome centromedular. Sí, pero en esencia ningún paciente volvió a caminar gracias a los corticoides, ni que hubiera una recuperación así exitosa. Pero sí, lo que él decía, por ejemplo, que un paciente tenía C6 y de pronto recuperara un nivel o dos niveles a C7, a C8, pues de pronto eso marcaba una diferencia el poder coger la cuchara o en abotonarse la camisa. Pero digamos que estuvieron sesgados los estudios porque el laboratorio le metió muchísimo patrocinio, digámoslo así, y sesgaron los resultados eh, de manera tal que no se volvió tan confiable. Esa es la apreciación que yo vi después en varios reuniones que yo asistí, incluso por allá en Estados Unidos. Se mencionó ¿cómo se llaman los gringos? Llaman, sí, conflicto de intereses. Entonces, por eso este señor Becker que usted mencionaba estuvo como separado un poquito, no le creían tanto. Pero bueno, hay que buscarle de pronto la salida a esta enfermedad tan terrible. Bueno, muy bien, entonces quedamos atentos para la próxima semana continuar la revisión de temas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Dale, muchas gracias, Andrés.